del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermano, que aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre la vida cristiana, la vida espiritual cristiana. Somos viajeros a la eternidad. No olvidemos, no olvidemos esto. Es algo importante. San Pablo dice: no somos deudores a la carne para que vivamos según la carne. Es decir, hombre viejo. Como cristianos hemos hecho un pacto con Cristo el día de nuestro bautismo. Y bien, no debemos nuestra vida al hombre viejo, a la carne. Nacemos hijos de Dios, puesto que el bautismo nos hace hijo de Dios y elimina el pecado de nuestra alma. Nacemos hijos de Dios, puesto que el bautismo nos regenera. Solo Jesucristo es nuestro Salvador. Solo a Cristo debemos nuestra libertad. Somos regenerados, renacidos por el bautismo. Debemos pues vivir para Jesucristo según su Espíritu y sus máximas, según el Espíritu de Cristo que está en el Santo Evangelio. En virtud de este nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, no estamos ya sujetos a la carne, al hombre viejo. No estamos sujetos al pecado, a la concupiscencia. No tiene ya este imperio alguno sobre nosotros. Y únicamente Jesucristo es el que debe reinar en vuestros corazones. Desgraciados de nosotros, si renunciando a la dichosa libertad de hijos de Dios, nos sometemos de nuevo al imperio del pecado. Jesucristo, por los méritos de su sangre y de su muerte, ha hecho pedazos nuestras cadenas y ha destruido el imperio del demonio. Este enemigo mantiene a la verdad todavía alguna inteligencia en la plaza. Nuestro amor propio, nuestros sentidos, nuestro mismo corazón pueden hacernos traición y nosotros debemos continuamente desconfiar de ellos. Pero a menos que nosotros no queramos introducirle en el fuerte, serán inútiles todos sus esfuerzos. Es un perro rabioso, dice Santo Agustín, que está encadenado. El demonio es un perro rabioso encadenado. Puede ladrar, puede chillar, pero no puede morder, sino a los que se acercan demasiado. El que ha nacido de la carne, dice nuestro Señor a Nicodemos, es carne, pero el que ha nacido del Espíritu es Espíritu. A este oráculo alude aquí San Pablo. Solo en el cristianismo es en donde Dios tiene adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Solo en la religión cristiana es en donde se hallan hombres espirituales. Por esto el pueblo judío, aunque pueblo escogido y privilegiado, no obstante que él solo fue el que tuvo conocimiento del verdadero Dios, y al que Dios eligió por su pueblo, era todavía un pueblo enteramente carnal. Esta maravillosa mutación del hombre en hombre espiritual debía ser la obra de Jesucristo, Salvador nuestro. Era necesario un Redentor que fuese hombre y Dios al mismo tiempo para obrar esta insignia maravilla. La ha obrado, en efecto, y el hombre cristiano es la obra maestra del hombre Dios, Jesucristo nuestro Señor. Dios hermanos, el bautismo nos comunica la santidad. La santidad es algo divino, la gracia. Junto a la gracia, el bautismo nos da fe, esperanza, caridad. Nos da virtudes infusas que nos ayudan a vivir cristianamente, ver las cosas según el Evangelio. Estas virtudes son prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Nos da también, dijimos, la caridad, y junto con la caridad nos da el amor divino, sustancial, personal, que es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, debemos conocer
la ley de Dios, conocer los mandamientos de Dios y conocer los medios de santificarnos, purificarnos, fortalecernos, defendernos, que son los santos sacramentos. Y hoy, por desgracia, debido a la decadencia monstruosa de la sociedad, debido a la apostasía de las naciones, el mundo actual vive como si Dios no existiera. Aunque bautizados y cristianos, bien viven como paganos. Viven como paganos, y nosotros católicos estamos tentados de seguir la corriente, puesto que todo el mundo lo hace, entonces es correcto. No, no es correcto. Lo malo es malo, el pecado es pecado, nunca va a cambiar, aunque todo el mundo lo haga. Entonces, nosotros debemos vivir según el Espíritu y no según la carne. Porque San Pablo dice, porque si vivéis según la carne, moriréis. Esto es, si seguís los deseos de la carne, los movimientos de la concupiscencia, de los malos deseos, si hacéis las obras de la carne, que significan todo pecado grave, perderéis la vida de la gracia. Moriréis en una muerte espiritual desde esta vida, que será seguida en la otra de la muerte eterna, que es la condenación eterna. En efecto, un solo pecado mortal, bien, nos separa de Dios y cierra delante de nosotros la puerta del cielo y abre la del infierno. Entonces, cuidado, si vivéis según la carne, moriréis, moriréis, muerte espiritual. Por eso debemos conocer nuestra fe y no seguir las modas que se desmodan, que pasan. Debemos conocer nuestra fe, conocer el Evangelio, conocer los mandamientos de Dios. De ahí la importancia de estudiar el catecismo, que es la crema de la Biblia. Estudiar también la formación espiritual, los sacramentos. Hay un libro maravilloso que se llama Los sacramentos en la vida cristiana, del padre Filipón, con PH, Filipón. Los sacramentos en la vida cristiana. Vale oro este libro. Entonces, el que vive en pecado mortal, bien está suspendido al borde del infierno. ¿Qué puede hacer? Bien confesarse cuanto antes. Una buena confesión expulsa el pecado, abre la puerta del cielo, cierra del infierno los hijos de Dios. Tenemos, para no perder la gracia y la santidad y no pecar, debemos mortificar las obras de la carne. Esto es, si os mortificáis, si reprimís las malas inclinaciones de vuestro corazón, si las hacéis morir en vosotros y no cometéis el pecado a que os solicita la concupiscencia y la tentación, si domáis vuestras pasiones, en una palabra, si mortificáis por el Espíritu las obras de la carne, viviréis una vida enteramente espiritual, vida sobrenatural, vida cristiana sobre la tierra, la cual será seguida de la bienaventuranza en el cielo. Vívese según la carne cuando se hacen las obras de ella, cuando se vive según Espíritu y las máximas del mundo, y esta vida no tiene otro término que el infierno. Entonces, lo que siguen la corriente actual, bien, borrachera, homosexualismo, aborto, unión libre, adulterio, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, pues son obras de la carne, todo esto. El que vive según esto, bien, morirá en pecado, salvo si se convierte, se arrepiente, se confiesa, irá al infierno si muere en pecado mortal. Vívese según el Espíritu. ¿Qué significa vivir según el Espíritu de Jesucristo? Bien, se vive según el Espíritu de Cristo cuando se vive conforme al Espíritu en las máximas del Evangelio, es decir, según lo que dice Cristo. La vida del Espíritu es la vida de la gracia, y ayudados de esta gracia nos mortificamos, domamos las pasiones, reprimimos las malignas impresiones de la concupiscencia y dejamos de obrar las obras de la carne. Porque todos los que obran por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y se puede añadir que no hay propiamente otros hijos de Dios que los que están animados del Espíritu de Dios, que obran por la dulce impresión de este Divino Espíritu. Es decir, que viven en santidad, que viven en gracia y no en pecado. Si nuestras obras, por más laudables que sean, por más buenas que parezcan, tienen otro motivo, nacen de otro principio que el de amar a Dios y por amar a Dios hacerlas, son obras vacías, son defectuosas, obras muertas.
por las cuales Dios nos dirá, no os conozco. No así las de aquellos a quienes el Espíritu de Dios hace obrar, dice San Agustín, no por fuerza ni por violencia, sino exhortando por medio de sus dulces impresiones, ilustrando nuestra inteligencia a hacer el bien. Sabemos, dice el apóstol, que todas cosas concurren al bien de los que aman a Dios. Si no obraseis nada, si nada hicieseis, añade el santo, no podréis decirse que cooperabais al Espíritu Santo. Tenemos que hacer obras buenas. El hombre coopera a su conversión con el Espíritu Santo, mas no coopera sin el auxilio de la gracia. Entonces, cada vez que tenemos la idea de hacer algo bueno, hagámoslo por amor de Dios. Hagamos lo bueno. Si hacemos el bien, evitamos el mal, el bien Dios nos ayudará y llegaremos a la vida eterna. Ahora, para salvarnos, debemos practicar el pacto que hicimos con Cristo. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Las seducciones para todo lo que nos impulsa al pecado. Y hoy, como dije, por desgracia, son millones y millones las almas que viven en pecado, no saben nada del camino de salvación y piensan que esto es. No, queridos hermanos, no. Cuando sabemos que algo va contra el mandamiento de Dios, bien, no debemos hacerlo. Aunque todos lo hagan, nada cambia. Acuérdense, en tiempo de Noé, comían, bebían, se emborrachaban, pecaban, y Noé y su familia eran tratados de locos, de antiguitos, de gente de otra época. No, lo bueno es malo. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, nada cambia. Aunque todos pecan, la verdad que es la verdad. 2 y 2 son 4, aunque todos los borrachos del mundo digan 5, nada cambia. El chocolate, el azúcar hace daño a la persona diabética, aunque todos digan lo contrario, nada cambia. Entonces, hagamos lo bueno. Y si hemos tenido la desgracia de pecar, una buena confesión nos libera del pecado. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes lo tienen quedan retenidos, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. En este caso, confesando nuestro bien, sin ocultar ningún pecado, la sangre de Cristo expulsa de nuestra alma el demonio, el pecado, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios y nos ilumina nuestra fe y esperanza, nos da la caridad, el Espíritu Santo, y alumbra en nuestra alma las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare y no olviden hacer la caridad de la verdad, reenviando estos audios a sus contactos y suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube, Telegram y otro canal FSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual.